Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, ya conectados. Hi everybody, we're here again like every Saturday, connected to Facebook Live from Open Heavens. Así que hoy vamos a estar estudiando una sola fe, Cristo en todo. Así es de que va a ser de gran edificación, así es de que compartan, si ya están por ahí. Vamos a buscar aquí la forma de compartir. Cierren aquí. Chat. ¿Sí? Saludos, estimado Pastor Leonardo, bendecido. Feliz cumpleaños, estimado pastor, amigo, un fuerte abrazo. Queremos pastel. Queremos pasterrito. Desde que hoy vamos a estar trayendo un mensaje, lo que es de la fe. Así es de que ya por aquí, ya compartiendo. ¿Okay? Pastel, queremos pastel, estimados. Sí. Bueno, aquí estamos listos, ya vamos a iniciar con mi hermano aquí con un cantito. Saludos, estimado a José Ernesto, bendecido. Fuerte abrazo. Tú eres el principio, tuya la eternidad. Llamaste al mundo existencia y acercó a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga
acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo decir? Yo ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo pues tú lo diste todo por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú lo diste por mí. Aquí
Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Amén, amén. Bienvenidos a los que ya están conectados por ahí. Elidia Sepúlveda, saludos. Irving, estimado hermano Irving, saludos. José Ernesto, saludos. Estimado Pastor Leonardo de Misión Victoria, fuerte abrazo para todos. Bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente como todos los sábados, aprendiendo, experimentando, cada vez experimentando más luz de lo que es Cristo en nosotros, Cristo el todo, una sola fe. El tema de hoy es una sola fe, Cristo en todo. ¿Y a qué voy con esto? Una sola fe, Cristo en todo. Porque pues sigue habiendo tradiciones, ¿verdad? Sigue habiendo tradiciones y muchas personas se basan en tradiciones en lugar de fe en Cristo. Especialmente en estos días que se celebra la Semana Santa, la segunda Semana Santa que no está en la Biblia, ¿verdad? Y se agregan días santos, días, ¿qué es el Viernes Santo? ¿Qué es el Jueves Santo? Que hoy no se come carne, que hoy esto, y se siguen basando en tradiciones basadas en la ley, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender que nosotros jamás estuvimos bajo la ley. Jamás estuvimos bajo la ley. Y ve uno cada cosa en el internet, personas pegándose con látigos, personas cargando nopales en la espalda, haciendo sacrificios, ¿verdad? Cuando debemos de entender que el único sacrificio perfecto fue el de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros ya no podemos vivir por medio de las obras tratando de ser justificados, cuando en realidad tenemos que entender que hemos sido justificados por la fe. Saludos, estimada Naida Walkman, saludos hasta California, bienvenida. And we're talking about the faith. Faith, what is faith? Many people get confused about faith. The faith is based on things to do and work, but we don't live by work, we live by faith. Saludos, estimada Pastora Luz de Villegas, bienvenida, saludos hasta por allá, hasta Colombia. Y es algo muy interesante que debemos de entender esta realidad. Saludos, estimado Dieguito Meléndez. That's something really interesting that we need to focus on it. One only faith, Christ in us, Christ. But many people believe in Jesus, the historic Jesus, the crucified Jesus. And we understand, I understand, you know, we believe in the Christ, historical Christ, crucified Christ, but we must focus in Christ after the cross. Tenemos que enfocarnos en Cristo después de la cruz. Esa debe de ser nuestra fe.
porque cuando entendemos Cristo después de la cruz, nos lleva a un entendimiento más allá, un entendimiento que nos lleva a vivir en la plenitud de que somos uno con Cristo. Esa es una realidad, porque la revelación de Cristo no comenzó en el tiempo, sino en la eternidad, antes de que cualquier evento histórico aconteciera. Ya existía una realidad donde todo estaba contenido en Él, ya todo estaba establecido en Él. Esta comprensión lleva a los hijos a una estabilidad eterna, donde ya no dependemos de circunstancias ni de nuestras obras, ya no dependemos de un día santo, de una Semana Santa, sino de una identidad santa que ya habita en nosotros, que somos la expresión viva del Cristo eterno. Cuando entendemos la expresión santidad, no es por obras, no es de un día santo, de una Semana Santa, sino que es de una vida impartida en nosotros, algo que ya tenemos. So we must understand this. The revelation of Christ does not begin in time, but in eternity, before historical event. This was already done. Everything was contained in Him. This understanding leads the sons, the believers, into inner stability. We not dependent outside circumstance, but inside the life that has been in us. La vida que se nos fue impartido. El error del hombre no fue simplemente fallar, sino olvidar su origen. Y ese es lo que se nos olvida, el origen de la promesa eterna. La pérdida más profunda no fue posición, sino fue conciencia. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que ya no vivimos por obras externas, sino por el Cristo impartido que vive en nosotros. Y esta comprensión nos debe de llevar como hijos en una estabilidad eterna, donde ya no dependemos de lo de afuera, sino de lo de adentro, de lo que se nos impartió. Y este es un gran error que nosotros como humanos siempre cometemos, tratar de expresar de afuera hacia adentro, pero la expresión de Cristo en nosotros tiene que salir de adentro hacia afuera, tenemos que expresar la vida que portamos. Pero ¿cómo se llega a esta realidad? Esta realidad se tiene que llegar por fe, creyendo que ya Él lo hizo todo, que en Cristo estamos completos, que estamos viviendo en la plenitud total, que ya no dependemos de obras externas. Y como dicen en Hebreos 1, Hebreos 11:1, aquí claramente lo dice. Aquí habla de una fe que no se ve. Si lo tienen por ahí, si alguien lo tiene por ahí, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Es pues la fe de lo que se espera, de lo que no se ve. Esto va más allá, esta fe de vivir, de tener lo que no se ve y administrarlo como algo que fluye dentro de nosotros, va más allá de nuestro esfuerzo humano, de lo que se ve literalmente. Es algo glorioso cuando entendemos. So faith, when we understand faith now, as I say in Hebrews 11:1, now faith is confidence in what we hope for, assurance about what we don't see.
something about, we don't see it, but we have faith, and that is right there. So man, error was not simply failure, but forgetting this original deficits, lose what was not positioned. This understanding leads believers into inner stability, no longer depend on external circumstance, but the internal. We don't depend on the external circumstance. We depend on what is in us. And if we believe it, if we believe we're in Christ, we must believe that He is inside us. We are the temple of God. We are the temple of Christ. La ley dada como una herramienta temporal que expone, pero nunca como una solución final. Por eso, la ley dada como una herramienta temporal que expone, pero nunca como una solución final. La ley nunca fue una solución final. Esta comprensión lleva a los hijos a una estabilidad eterna, donde ya no dependemos de circunstancias externas. That's something that we must understand. Saludos, estimado amigo Moisés Munibe Contreras. So we must understand the law was given as a temporary tool, not as positive, but never as a final solution. The law was never a final solution. The understanding leads to believers into inner stability. No longer depends on external circumstances. We no dependemos de circunstancias externas. Vamos a hablar un poquito de Israel. Israel vivió dentro de un sistema que definía su relación con Dios a través de cumplimiento. Esta comprensión lleva al hijo, al creyente, a una estabilidad interna donde ya no depende de circunstancias externas. Porque Israel vivió bajo la ley. So, Cristo aparece como un cumplimiento. Cristo apareció como un cumplimiento de sistemas, un cumplimiento de la ley, no como una continuidad del sistema. Cristo no vino a que se haga una continuidad del sistema de la ley. Él vino a cumplir la ley para que viviéramos en plenitud. Y lamentablemente, pues muchos siguen practicando la ley, ¿verdad? Como con sacrificios, como lo estaba diciendo en el principio. Estaba viendo videos en diferentes lugares del país donde la gente se sigue torturando para merecer, para que Dios los perdone. Y se rasca uno la cabeza porque digo, no, ¿cómo pueden soportar tanto dolor? How can they do that? So, Cristo aparece como cumplimiento, no como continuación de un sistema. Esta comprensión lleva a los hijos a una estabilidad eterna donde ya no dependemos de circunstancias externas. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Christ appears in fulfillment and now continues at the system. El gentil no estuvo dentro de un sistema de la ley. Tenemos que entender esta realidad. Por eso digo, tenemos que entender una sola fe, todo relacionado en Cristo, todo relacionado en Cristo. La fe fuera de Cristo es fe vana, es fe que no tiene sentido. Por eso tenemos que entender
que la ley fue específicamente para un pueblo judío. El gentil nunca estuvo dentro de ese marco. Por lo tanto, su problema no era legal, sino existencial. Esta comprensión lleva a los creyentes a una estabilidad eterna donde ya no dependemos de circunstancias externas. The Gentiles was never with a framework of the law. Therefore, his problem was not a legal but existential. The understanding leads a believer into the inner stability, no longer depend in external circumstances. En Hechos 17, más adelante vamos a ir para allá, en Hechos 17 revela el camino en el lenguaje apostólico de culpa a revelación, de culpa a revelación. Lo voy a volver a repetir. En Hechos 17 revela el cambio del lenguaje apostólico de culpa a revelación. Esta comprensión nos tiene que llevar a entender esta realidad. Dice por aquí el estimado José Ernesto, por la fe consumada entendemos que es la resurrección donde Dios Padre nos impartió una vida santa, Cristo eterno, habilidad, influyendo en nosotros, somos herederos viviendo en plenitud de vida nuestra realidad presente. Amén. Nuestra realidad presente es Cristo. Amén. Saludo, estimado Rosario Romero. Saludos, bendecido. Saludos, estimado pastor Abraham González. Estamos hablando de la fe, ¿verdad? Lo que es la fe. And we're talking about faith. The faith reveals a cheap apostolic language from guilt to revelation, from guilt to revelation. This understanding leads the believers into inner stability, no longer depend on external circumstances. Nosotros ya no dependemos de circunstancias externas, sino de una vida que fluye en nosotros. La fe deja de ser un miedo. Cuando entendemos la fe verdadera, la fe en Cristo, la fe deja de ser miedo de escape, de escapar de este mundo. Y se convierte en un medio de visión, de un medio de expresión. Esta comprensión nos lleva a una realidad eterna, a una plenitud cumplida en Cristo. Cristo no es externo, es interno. Es la fuente misma de su vida en nosotros. Por eso tenemos que entender esta realidad. La fe, dice por aquí el hermano Rosario, la fe es confiar plenamente en la obra de Jesús, no en nuestros propios méritos. Es creer que a través de su sacrificio, somos perdonados, reconciliados con Dios por gracia, no por obras, para que por fe, no es solo idea, sino una realidad viva, implica, aceptada, amor, depende de Él y vivir conforme a sus enseñanzas, esencia, descanso, seguridad que Cristo ya hizo lo necesario para nuestras vidas, para nuestra salvación. Respondo con una vida conforme a la verdad. Amén, exactamente. Y estábamos hablando de lo que es la fe, ¿verdad? Y es muy importante que entendamos esta realidad, que nosotros ya no vivimos por obras externas, sino por lo que Él ya hizo. Y ahora en estos tiempos ve uno cada
cada situación, ¿verdad? Cada sacrificio que se vuelve a hacer pegándose con nopales, se ponen nopales en la espalda, bueno, tanta cosa. Y tenemos que entender que la vida en Cristo es algo adentro de nosotros. Es algo que ya aportamos como vida. La fe debe ser interpretada dentro de un desarrollo progresivo de la revelación. No es un concepto estático, sino una respuesta dinámica dentro del propósito eterno de Dios, dentro del propósito eterno de Dios. Faith must be interpreted with the progressive development of revelation. It's not a static concept, but dynamic expression within God's eternal purpose. La fe debe interpretarse dentro de este desarrollo, dentro de esta realidad. El error más común ha sido asumir que toda la humanidad comparte la misma condición dentro de Dios, cuando la Escritura revela claramente diferentes contextuales. The most common error is assuming that humanity share the same condition. Nosotros nunca estuvimos en el mismo concepto, en la misma condición del pueblo de Israel. Así es de que vamos a concentrarnos un poquito en Deuteronomio 5:3. Vamos a ir a Deuteronomio 5:3. Deuteronomio 5:3 dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Amén. Deuteronomio 5:3. It was not with our ancestors that the Lord made this covenant, but with us, with all of us who are live here today. So we need to understand this condition about what Moses was talking about. Tenemos que entender que Deuteronomio 5:3 establece el marco del pacto que fue dado a Israel. Esto define el alcance legal de la ley y su función dentro de la historia. Dentro de la historia. Deuteronomy 5:3 established the covenant framework. It was given to Israel. This defined the legal scope of the law and functionally a story. So es algo que tenemos que entender, ¿verdad? Israel vivió bajo un sistema donde la ley le revelaba el pecado y producía responsabilidad, pero nunca capaz de cumplir. Era una responsabilidad que tenía el pueblo de Israel. Israel vivió bajo un sistema donde la ley le revelaba el pecado y producía responsabilidad, pero jamás pudieron cumplir la ley. La fe en ese contexto funciona como liberación de ese sistema. Ellos se proponían con la fe que tenían en las obras, se proponían en tratar de alcanzar
tratar de alcanzar a cumplir la ley, pero es algo que jamás pudieron cumplirla. Israel live under the system where the law rebels sin and the produce accountability. Faith is not a context function. It's a liberation from the system. But believers of Israel, they thought that they can accomplish, and they faith it was believing that I can do to deserve, but they can never accomplish all of it. Así es de que es algo que tenemos que entender. So Israel lived under the system where the law was rebelled, sin. Vamos a ir a Romanos para ir entendiendo un poquito más. Romanos 3:28 debe de ser leído dentro de ese entorno. No es una declaración universal desligada del contexto, sino una conclusión dentro del sistema judío. Romanos 3:28. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Amén. Y no por obedecer la ley. Así es, mi estimado José Ernesto, tiene un aporte por aquí, dice, hoy nuestra realidad presente está fundamentada por una fe consumada. Por una fe consumada. Es decir, la certeza de lo que ya poseemos como suministro interno, eterno, la convicción de lo que ahora podemos ver con los ojos de nuestro entendimiento, Cristo en nosotros. Exactamente, exactamente. Así es de que Romanos 3:28 debe ser leído dentro de ese entorno, no desde una declaración universal desligada del contexto, sino de una conclusión dentro del sistema judío. Ese es en Romans 3:28 in English. For we maintain that a person is not justified by faith apart from the work of the law, aparte de la obra de la ley. Si lo vuelves a repetir, hermano. Romanos 3:28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Amén. Somos hechos justos por la fe, pero no por obras de la ley. We remain justified by faith. Must be read. So as I say, Romans 3:28 must be read within that understanding to be justified by faith, not by law. ¿Qué representa la cruz? ¿Qué representó la cruz en ese tiempo? La cruz representa el cumplimiento de ese proceso. No elimina la historia, sino que la lleva a su consumación. Tenemos que entender esto. La cruz representa el cumplimiento de ese proceso y no la elimina la historia, sino que la lleva a su consumación. Tenemos que entender la consumación.
Saludos, estimada Flor Cervantes. The cross represents fulfillment of the process. It is not Earth's historical, but brings it to a completion. Así es de que tenemos que aprender todas las historias, el Cristo histórico, el Cristo crucificado y el Cristo eterno en el que estamos, en la plenitud del Cristo eterno. Estamos en la plenitud del Cristo eterno. The cross represents fulfillment of the process is that Earth's history, but brings to completion. Y a veces nos metemos en tanta situación porque no entendemos, ¿verdad? Pero poco a poco hay que ir entendiendo esta realidad. Vamos a ir avanzando un poquito más con unos textos más. Vamos a ir a Gálatas 4, 4 y 5. Gálatas 4 y 4 y 5. Gálatas 4, versos 4 y 5 dice: Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. O sea que Gálatas 4, 4 y 5 afirma que Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley. Bajo la ley. Señalando claramente al grupo el que se dirigía esta obra. Al grupo que se dirigía esta obra. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros jamás estuvimos bajo la ley. La ley no fue para los gentiles. So we must understand the law was never for the Gentiles. That was for those who under the law. So if we go to Galatians 4, 4 and 5, but when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, Christ born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonships. Y ahí es donde a veces nos damos golpes de cabeza porque nosotros decimos, es que nosotros no estábamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué dice que vino a redimir a los que estaban bajo la ley? Entonces es algo que allí no entendemos esta realidad. Pensamos que Él también vino a redimirnos a nosotros. Pero nosotros no fuimos redimidos en ese concepto. Nosotros fuimos escogidos desde la eternidad. Por eso tenemos que entender que, sin embargo, el gentil nunca participó de ese pacto. Esto cambia completamente la manera en que se debe predicar el evangelio fuera de Israel. Fuera de Israel. Tenemos que entender que nosotros no fuimos israelitas. We must understand. However, the Gentiles will never participate in that covenant. This is completely changed how the gospel should be preached outside Israel.
outside Israel. And I'm going to go back. I'm going to go back to Galatians 4:5-4. Affirm that Christ came to redeem those under the law. Clearly identify the group to whom this work is directed. This understanding open more current reading Paul with his own historical context. Lo voy a volver a repetir en español. Galatas 4 y 5 afirma que Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, señalando claramente que el grupo al que se dirigía esta obra, este entendimiento abre una lectura más coherente del apóstol Pablo dentro de su propio contexto histórico. Por eso tenemos que entender que el gentil nunca estuvo participando de ese pacto. Y esto lo cambia todo totalmente. Tenemos que entender esta realidad. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir a Romanos 5:13. Romanos 5:13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Amén. Aquí Romanos 5:13 introduce una clave fundamental donde no hay ley, no hay imputación. Esto redefine la condición del gentil, redefine la condición del gentil. As Romans 5:13 introduce a fundamental key where there is no law, sin is not charged. Redefine the condition of the Gentiles. To be sure, this is saying in Romans 5:13. To be sure, sin was in the world before the law was given, but sin is not charged against anyone account where there is no law. No se contaba. Si es de que es algo que tenemos que entender. El problema del gentil no era legal, sino existencial. Desconocimiento de Dios, desconocimiento de Dios. The Gentile problem was not a legal, but extensional lack of knowledge of God. Desconocían de Dios. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. Vamos avanzando aquí en Hechos 17. Hechos 17 presenta a Pablo adoptando su mensaje, no predica culpa, sino revelación. As Acts 17 present Paul adopting the masses, does not preach guilt, but revelation. Revelation. El anuncio del Dios desconocido no es una acusación, es una invitación al entendimiento. The proclamation of the acknowledged God is not accusation, but invitation to understand.
Cuando vamos a los textos, cuando Pablo declara que somos linaje de Dios, establece una base de identidad que trasciende cualquier sistema. Este entendimiento abre una lectura más coherente de Pablo dentro de su propio contexto histórico. Se me que está en, no lo tengo por aquí, pero se me que está en Hechos 17, no recuerdo si es el 23 o el 20. Ah, 28. Hechos 17, 28. Acts 17, 28. As Apostle Paul declared that we are God's offspring. He established understanding, open, more coherent reading Paul with his own historical context. Si lo tienes por ahí, hermano. El 28. Sí. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Amén. Pero esto lo tenemos que llevar con una fe coherente, entendiendo que en Él vivimos, en Él nos movemos, que somos linaje de Dios. For in Him we live and move, we have our being. As some of you own poets have said, we are His offsprings. La fe, entonces, no es un requisito uniforme, sino una respuesta contextual. Este entendimiento abre una lectura más coherente, algo que nos lleva a entender esta realidad. Para Israel, la fe salía de la ley que tenían que hacer obras para sentir que estaban cumpliendo con la ley, aunque la ley no la podían cumplir. Pero para el gentil es entrar a la conciencia de vida, For Israel, faith exit from the law. By Gentiles is entry into the awareness of life, a una vida. Ya casi vamos cerrando. Romanos 9 muestra que el contraste entre el esfuerzo humano y recepción por fe, este entendimiento abre una lectura más coherente del apóstol Pablo dentro de su propio contexto histórico. Esto demuestra que la fe no puede ser reducida a una función. One faith does not simplify uniformity, but entry in diversity of application. Por eso es muy importante entender esta realidad. Sí, por aquí número 9.
Si vamos a Romanos 9:4. Ya para ir cerrando. Romanos 9:4 dice, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Amén. Ellos, dice, those people, Israel, he's talking about the people Israel. Romans 9:4, it say clearly, the people of Israel, there is the adoption of sonships. There, the divine glory, the covenants, they're receiving of the law, the temple of worship, and the promise. Por aquí dice el hermano José Ernesto, por fe despertamos a una conciencia de vida, la vida Zoe impartida del Hijo en nosotros. Exactamente. Cuando entendemos esta realidad de la fe, de lo que se nos impartió, no tratamos de hacer obras para agradar a Dios. No tratamos de hacer obras para ser mejores. Lo que fluye de nosotros es el Cristo eterno que habita en nosotros. Si es de que es algo muy fundamental que entendamos esta realidad, que nosotros no nos movemos por lo que se ve, nos movemos por lo espiritual, por la vida impartida que se nos ha dado. Así es de que, qué gloriosa es esta realidad. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por ese tiempo de edificación, por el que entendemos que la fe no nos mueve por afuera, sino nos mueve por lo que somos en Cristo. La fe de Cristo en nosotros no es una esperanza de gloria futura, sino que es una realidad presente, una realidad de una consumación total, una realidad de esta vida que expresamos el Cristo eterno fluyendo de adentro hacia afuera, expresando su gloria en nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por todos nuestros hermanos que vamos en un avance progresivo de este entendimiento, que no lo sabemos todo, pero tenemos que ir en un avance de entendimiento. Damos la gloria y la honra, Padre Santo. Te doy gracias por todos mis hermanos y hermanas, pastores, pastoras que se conectan a este en vivo para darte la gloria y la honra, Padre Santo. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a escuchar un canto con mi hermano y ya después paso a saludarlos bendecidos.
que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Amén, gloria a Dios. Bueno, llegamos al fin aquí. Paso a saludarlos, estimado Moisés, saludos por sus aportes. Dice, saludos a Damián, buen personaje. Dice, gracias por el saludito. Saludos, amigo, un abrazo para todos. Moisés, César Zavala, un saludo, estimado amigo, pastor, hasta Tijuana. A Luz de Villegas, estimada pastora, saludos hasta Colombia. José Ernesto Arenas, saludos hasta Venezuela. Seguimos aprendiendo, avanzando en entendimiento, gloria a Dios, amén. Flor Cervantes, saludos, estimada hermana. Neida Wokmak, saludos hasta California, estimada hermana. Rosario Román, gracias, estimado Rosario Romero, por su aporte de gran edificación. Estimado pastor Abraham González, un fuerte abrazo hasta Tampico. Irving, saludos, estimado Irving Alexis, hasta por allá, Woodburn. A Pío Meléndez, saludos, estimado Pío. Saludos a mi hermano Damián, que por aquí estuvo conectado desde aquí, desde la casa. Dieguito Meléndez, estimado hermano Dieguito Meléndez.
Elidia Sepúlveda, saludos, estimada hermana, no sé desde dónde nos mira, y aquí a mi estimado pastor Leonardo Molina, saludos hasta Colombia, que está de manteles largos cumpliendo años. Está cumpliendo años nuestro estimado amigo pastor Leonardo Molina, así es de que cántele las mañanitas desde por allá donde estén, las nochecitas, ¿verdad? Que queremos pastor. Así es de que un abrazo para todos, nos vemos este lunes en lunes de reforma y transformación. Fuerte abrazo, cenen rico, duerman rico, los que ya cenaron, y feliz fin de semana. Bendecidos.